Cómo usted está delante de su familia, yo no sé cómo usted está viviendo el evangelio, pero una cosa que nosotros debemos estar seguros, que el enemigo no duerme. Si usted se duerme es cosa muy diferente, pero el enemigo no duerme y nosotros, por eso dice la palabra de Dios que debemos de estar orando, ¿verdad? Sin cesar, porque el enemigo dice que anda como un león rugiente, y el enemigo anda como un león rugiente, pero mire, los leones que buscan, ¿qué comen los leones? Ok, entonces si una persona está en la carne, Satanás va a ir tras de él. Pero una persona que ya está muerta y que solamente muere en su vida espiritual para ya no darle parte a la carne, hermano, y empezar ahora después a vivir conforme al Espíritu, ya no estamos viviendo conforme a la voluntad, conforme al pecado, sino estamos agradando a Dios. Entonces, mire, cuando hay una persona que ya no tiene carne, ya ni se le apetecen, ya ni los gusanos lo quieren, hermano, porque ya no tiene carne. En cambio, los que tienen todavía el filete miñón, el rochoy, el jamón, el tocino, hermano, el león va atrás de ellos, porque todavía tienen carne. Y mientras la carne no muera, hermanos, presa fácil para el enemigo. Yo no oí un amén. Gloria a Dios. Todos somos, hermanos, mire cuántos santos ya estamos, que estamos perfectos. Y yo creo que, hermano, la perfección la vamos a alcanzar hasta el día en que nosotros dejemos, hermano, que el Señor tome control de nuestra vida, y Él dice que nos va a ir perfeccionando hasta el día de su venida. Hasta entonces tendremos que llegar a ser perfectos hasta el día de su venida, porque un imperfecto no heredará el reino de los cielos. No va a heredar un carnal, sino un espiritual, ¿verdad? Eso según la palabra del Señor. Pero viendo nuevamente el tema, hermano, en el cual estamos hablando, dice que la guerra en nuestra mente. Y yo pregunto, ¿verdad? En esta guerra en la cual estamos nosotros día a día batallando, luchando, porque el que no batalla, el que no lucha, hermano, siempre va a perder, siempre va a estar perdido, y siempre va a andar como aquella película cristiana que dice a medias tintas. Solamente va a estar para los momentos de fiesta, para los momentos bonitos, agradables, pero cuando usted tiene que venir, hermano, doblar rodillas, llorar, ponerse en manos del Señor, poner su confianza en el Señor, ahí, mire, el mundo está perdido, y más los cristianos. Pero volviendo entonces, hermano, para no ir muy lejos, hermano, para tanta introducción, mire, me encontré con cosas muy bonitas, y yo quiero que ahorita vayamos entonces mirando esto. Aquí fue donde nos quedamos. Y digo esto porque vimos un poquito sobre lo que las fiestas ahorita se están celebrando. Y ahí es donde nuestra mente muchas veces es cautivado, porque, por ejemplo, empezamos a ver el carnaval y vemos que las fiestas que el mundo celebra no son fiestas agradables para el Señor. Y usted puede decir, bueno, no tiene nada de malo. Está bien, hermano, si usted no ve nada malo ahí, amén. Dice que nosotros no vamos a contender con eso. Pero también, hermano, estamos viendo, mire, en la música tenemos donde estamos teniendo grandes luchas en nuestra mente. Porque mire, si yo le preguntara a un cristiano ahorita y le pusiera 10 alabanzas y me dijera cuál es adoración y cuál no es adoración, la gran mayoría del pueblo cristiano va a errar del blanco. Porque no saben lo que es adoración. Solamente se dejan guiar por la tonada, y es donde caen, hermano, en ese engaño. Y a veces, hermano, mire, las alabanzas están tan mal escritas, tan mal diseñadas, que a veces erran del blanco, están errando del blanco. Porque hay unas, según adoración, que no van dirigidas a Dios, sino a veces van dirigidas a una persona. Y ahí es donde, hermano, el pueblo cristiano está siendo engañado y está perdiendo la batalla en la mente por no saber distinguir. Pero ya entrando en esto, mire, ¿cómo vamos a poder empezar a ganar batallas
no solamente en nuestra mente, porque mire, el espíritu, el alma y el cuerpo son tres cosas diferentes. Y mientras el espíritu esté dormido, el alma y la carne van a hacer añicos al cristiano. Pero el espíritu, mientras vuelva a la vida, como dijo la escritura, ¿verdad? Estaban muertos en delitos y pecados. Pero cuando una vez el espíritu es activado en el cristiano, entonces el cristiano empieza a buscar continuamente el crecimiento espiritual, el cual nos va a ir llevando, hermano, mire, en peldaños, en escalones, ir creciendo, hermano, hasta llegar a ser un varón perfecto a la estatura y a la plenitud de Cristo. Mientras no lleguemos a ese punto, hermano, estamos luchando y luchando todos los días, sí, pero la gran mayoría de batallas las están perdiendo el cristiano. Ahora, ¿cómo vamos a poder ganar estas batallas? Algo de lo que Pablo había estado observando, y precisamente mi esposa habló de algo muy, muy importante, que hablaba de ceñirse los lomos con justicia en la palabra de verdad. Pero ahora nos toca ver que hay otra parte de la armadura de Dios en la cual nosotros debemos de mantener completamente ubicada, bien puesta, y si es la armadura de Dios, no se desgasta. No es como esa canción que sacaron por ahí, que sumérgete en el río de Dios, porque la armadura ya viene desgastada. Entonces no es la armadura de Dios, sino es la armadura humana, porque la armadura de Dios no se desgasta. Y entonces tenemos que ir viendo, mire, y ya nomás le dije en la introducción y ya maté a más de algún corazoncito por ahí, porque esa no es adoración. La han confundido y no es adoración. Es más, hermano, mire, está viendo en esa canción, está viendo un cristiano derrotado, decaído, que necesita otra vez volver a las aguas, al río, a volverse a bautizar, cuando no tiene nada que ver. Pero no ese es el punto. Ahora, mire, entonces, tenemos que tener puesto el casco. Y eso es lo que Pablo en aquel entonces, cuando observaba a los soldados romanos, hermano, él veía la armadura que usaba un soldado romano, y estaba el soldado romano, mire, capacitado, entrenado para la lucha continua. Por eso el imperio romano se llegó a expandir de tal manera que eran pocas veces llegaba a perder una batalla, porque estaban bien cimentados, estaban bien unidos, bien compactados, y tenían un mismo propósito: vencer al enemigo y cuidar al soldado que estaba a la par. Y si un soldado se dormía, le daban chicharrón, lo mataban, porque no estaba protegiendo al otro soldado. Entonces, mire, en el ámbito cristiano, nosotros tenemos que estar preparados de la misma manera. Usted no puede dejar en su mente que a su hermano lo estén matando, que su hermano esté entrando y saliendo de la congregación, que su hermano esté padeciendo situaciones difíciles, cuando usted, si ya está capacitado, usted va a luchar, hermano, con su hermano para que salga del pozo de la desesperación, porque aquel cristiano no tiene bien puesto el casco. Y mire, ¿dónde nosotros tenemos la mayor parte de ataques por parte del enemigo? En la mente. La mente es hermano, es parte de lo que es el alma de la persona. Ya hemos visto, hermano, que el alma tiene dos funciones. Mire, sentimiento y entendimiento. Y en una de las dos va a perder batallas. Cuando lo deja la novia, lo deja la esposa, el esposo, ya perdió la batalla sentimental. Pero usted puede ganar la batalla psicológica, porque usted no se puede dejar derrotar por el sentimiento. Como el ejemplo del hombre que compró a sus hijos. Ay, mire, noticias tristes hay, hermano, por donde sea. Por donde sea hay noticias tristes. El padre mata a los hijos, la madre envenena a los hijos, el hijo mata al padre. Mira, hay un desorden en la vida. Y lo peor de todo, hermano, que está, mire, ahorita estamos viendo, que me estaba riendo de un chiste que pusieron, hermano, ahí en el Facebook,
y de hecho yo lo compartí aquí en mi estado, porque mire, qué bárbaro, esta nueva denominación que son los Terians. Es algo tan impactante que los Terians, ¿cómo es posible, hermano, que un ser humano tenga pensamiento de animal? Porque dice la palabra de Dios que eso es diabólico. Y mire, imagínense, nosotros, el Señor nos puso para gobernar a los animales, cuidar y proteger, pero no que nos hagamos animales. Se perciben animales y se visten como animales y andan en manada como animales. Eso es satánico. Decía, ¿por qué no lo sacas a la I? ¿Te consideras animal, perro? Sácalo a que cuide la casa y dale croquetas de perro y dale agua solamente. Pero ahí sí no quieren. Se quitan el disfraz y van a la camita a dormir. Y más si hace frío, como dicen en Guatemala, se emponchan, se tapan, se cobijan. El pensamiento, hermano, del hombre es tan terrible que miren, la carta que Pablo escribe a los romanos, le dice, mira, por cuanto no pensaron, no tuvieron a Dios en su mente y en su corazón, Dios los entregó a afectos vergonzosos. Perdieron la batalla. Y como eso es lo que quería, Dios los entrega. Pero a nosotros, los cristianos, ya nos eliminó toda esa basura el Señor de nuestra mente, de nuestro corazón. Y ahora el Señor nos ha hecho libres. ¿Verdad? Ahora, mire qué bonito dice aquí. El casco representa una parte fundamental de la armadura de Dios y protección del creyente. Pero Efesios 6:17 dice, tomad también el yelmo de la salvación. ¿Por qué es el yelmo de la salvación? Esto es bien importante. Amén. Mire, le voy a hacer una pregunta y levante la mano. Un demonio, un espíritu inmundo o un ángel caído, ¿en dónde te va a atacar? Y son cosas diferentes, pero ¿en dónde te va a atacar? En la mente, sí, en la mente. Pero pero las cosas son completamente diferentes. Porque mire, le voy a poner esto. El espíritu inmundo te va a tomar y te va a enviciar, te va a dejar preso en los vicios. El demonio, los espíritus inmundos, pero los demonios van a tratar de tomar posesión de los cuerpos. Pero el ángel caído, como no, ellos mantienen todavía su cuerpo, aún entonces no van a entrar dentro de ti, sino van a atacar tu mente. Por eso cuando yo escucho que dicen, ay, mira, se le metió el diablo, mentiras. Eso es imposible. Porque cuando dice que Pedro estaba delante del Señor y le dijo, Señor, que no te acontezca tal cosa, le dijo, mira, quítate delante de mí, Satanás. Pero no le estaba diciendo a Pedro, sino al tentador. Entonces Satanás viene a poner pensamientos en nuestra mente. Por eso si un cristiano no tiene esto, que es el casco, los pensamientos son fáciles, hermano, de atacar y ser presas. Y nosotros tenemos que estar alerta, porque nuestra lucha no es contra ¿qué? No es contra carne, no es contra sangre, sino contra ¿qué? Que habitan en regiones celestes. Y como hermano, ellos ven de un panorama diferente al que nosotros vemos. Hermano, las flechas vienen de allá para acá. Entonces, vea, hermano, cómo nosotros, el casco nos protege la mente y aún nos puede proteger hasta los oídos de lo que, mire, de lo que podemos llegar a pensar o de lo que podemos llegar a oír. Gloria a Dios. Entonces, mire, vamos entrando. Primera Tesalonicenses 5, versículo 8. Dice, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios,
habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Entonces, algunas de las cosas que tenemos que lidiar el cristiano son contra, mire, filosofías humanas y doctrinas humanas. Aquí se la resumo, mire. Filosofía, le voy a mencionar filosofías. Mire, son nomás unas cuantas, no son todas, pero son unas cuantas. Por ejemplo, el platonismo, Aristóteles, el estoicismo, el escepticismo, el cinismo y los epicúreos. Mire, hay un montón, pero estas son parte de. Pero tratar y luchar con religiones es cosa de otro plano diferente. Porque ¿cuál es la diferencia entre la filosofía y la religión? Las filosofías son utilizadas por personas que la crean con sus propios pensamientos. ¿Y la religión? Usualmente es de la Biblia, pero pues siempre está distorsionada por varias religiones. Exactamente. La filosofía utiliza el pensamiento humano para tratar de hacerse autosuficientes sin tener la necesidad de creer en un Dios. Pero la religión no. La religión meten utilizando la Biblia y conceptos humanos para poder crear religiones que engañan al hombre. Por eso, hermano, nosotros tenemos que, mire, tener nuestros sentidos abiertos. Yo le puse estas, no se las voy a mencionar porque si no, capaz si me llegan a censurar el video, no lo sé. Porque luego mandan ahí, usted puso y dijo algo que no es correcto, pero vamos a guardarnos. Entonces, mire, las religiones aquí le puse algunas. Si usted no me cree, investigue, no me crea a mí, investigue. Porque esa es la tarea del cristiano. Mire, cuando Pablo predicaba, dice que había unos hermanos que eran los bereanos, que ellos oían a Pablo y leían y corroboraban lo que Pablo predicaba. Decían, sí, aquí está en la Biblia y es correcto. Entonces, no todo lo que los pastores dicen quiere decir que es cierto. Tenemos que cerciorarnos para no ser engañados. ¿Dónde? En la mente. Por eso surgen tantas religiones, porque viene y dice, no, es que, mire, aquel pastor está equivocado y esta es la religión verdadera porque, mira, lo primero que dicen, Dios me la reveló. Por eso, mire, aquí hay, ¿cuántas le puse aquí? Mire, ya sabemos, la imperial, 2, los T, los 3, la M, 4, la A, las 5, los U, los 6, los M otra vez y los 7, los Q. Ya le cachó. Ahora, en todas estas, sí, ahí están escritos, pero en todas estas hay doctrinas dentro del ámbito cristiano que aún, a pesar de que no son de estas que yo le puse aquí, han torcido el evangelio. Como por ejemplo, Marquitos viene de una iglesia donde decía que Jehová era Satanás. Imagínense entonces la clase de doctrina y apuesta por hombre, torciendo la escritura. Y no se quería ir hasta que cerró. Si no, no los echan de ahí. Ya estaban echando raíces, pero mire, bendito sea el Señor porque cerró este varón. Y llegó el Señor y dijo, estas raíces no son mías. Le corta las raíces y entonces quita ese árbol de ahí y lo planta en otra doctrina. Donde entonces la doctrina que él está adquiriendo es una doctrina que va más apegada conforme a la palabra. Y eso es lo que a nosotros nos hace crecer en el espíritu. Y no somos perfectos. Porque nos falta mucho, hermano, todavía. Pero ya se nos andaba desviando la ovejita. Y se nos andaba yendo porque los amigos iban ahí. Entonces a veces jalan donde van los amigos y no donde el Espíritu te quiere llevar. Y son cosas diferentes.
Pero mire, no le demos mucho vuelta al asunto, si no me quedo ahí y no avanzamos y tenemos que terminar el tema y faltan muchos slides por qué venir y hablar de ellos. Pero bueno, Efesios 6, 17, 18 y 19. Mire, entonces dice de esta manera: tomad también el yelmo de la salvación. Entonces la salvación, ¿cómo vas a mantener la salvación? ¿Qué gobierna? Entonces, mire hermano, ¿qué te gobierna a ti? La salvación, ¿dónde se está guardando? Primero empieza en el espíritu alimenta al alma y el alma alimenta al cuerpo. Si tu espíritu es fuerte, tu carne es débil, pero si tu espíritu es débil, tu carne es fuerte. Entonces, si usted empieza a ver que su salvación va a depender, primero, pensamientos y después lo que tú haces. Lo primero, lo que tú piensas. Tu mente domina el cuerpo. Tu cuerpo no va a hacer lo que quieras si tu mente no dice haz. Y vemos entonces que va conforme al orden de Dios. Pero dice, mire, con toda oración y súplica, orar entre todo tiempo en el espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica con todos los santos, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio. Entonces, ¿a dónde se te da a conocer las cosas? En tu mente. Quiero que usted vaya entendiendo, hermano, la carne no va a recibir nunca nada. El que va a recibir en la mente va a ser el alma y el espíritu, porque de ahí, de los pensamientos, se va discerniendo conforme el espíritu, y lo que es del espíritu al espíritu y lo que es de la carne a la carne. Tenemos que empezar a desechar toda obra de la carne, porque si nosotros damos parte a las obras de la carne, nuestra salvación está perdida. Por eso, hermano, mira, hay religiones donde le hablan que el Espíritu Santo es madre, que es mujer, o donde le dan libertinaje. Y nosotros no podemos vivir en el libertinaje, porque dice que este templo es templo y morada del Espíritu Santo. Y nosotros no podemos jugar con el Espíritu Santo, porque el que peca contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este ni en el siglo venidero. Así dice la palabra, no me crea a mí. Entonces tenemos que poner mucha atención en lo que estamos haciendo. Entonces, una de las principales armas que nosotros nos ha dado por vía del Espíritu, hermano, es el amor. Porque a través del amor, según 1 Corintios capítulo 13, el amor todo lo puede, todo lo soporta. No lo veo muy convencido. Se me queda viendo como será, hermano. Mire, porque el que ama verdaderamente es porque ha conocido al Señor. Porque si no amas, no has conocido al Señor. Por eso, hermano, mire, entre nosotros, ¿por qué surge el amor entre hermanos? Por el amor de Dios. Y ese es parte, es un fruto esencial del Espíritu Santo, de donde los demás frutos parten. Si no tienes amor, no tienes nada, lo dice 1 Corintios 13. Por eso para nosotros el amor es la base, el fundamento de todo cristiano, porque por amor el Señor, nuestro Dios, entregó y dio a su único Hijo, para que por amor nosotros hayamos sido alcanzados en gracia y nos haya dado salvación y vida eterna. ¿A través de qué? Del amor. A través del amor. Entonces, mire, qué lindo es esto, porque dice Proverbios 13:24. El que escatima la vara. Padres, oigan bien lo que les está diciendo. ¿Cuántos papás hay aquí? Y si no hay padres, para eso los abuelos le dejan los niños a los abuelos. Si la madre no lo corrige, están los abuelos. Abuelos y padres, el que escatima la vara
odia a su hijo. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Ya no quiero preguntarle qué es diligencia, porque ¿quién sabe qué es diligencia? Obediente. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Pensar bien antes de actuar. Ajá, pensar bien antes de actuar. Amén. Entonces, mire, la palabra de Dios dice que usted es pastor de su rebaño. ¿Dónde está su rebaño? En la casa. Entonces usted tiene que tener vara para corregir a su hijo. Si usted no ama a su hijo, acá la misma palabra de Dios te está diciendo, si no amas a tu hijo, no lo vas a corregir. Por eso dice la palabra de Dios que el hijo desobediente es vergüenza para la madre. Pero el hijo obediente dice que es honra para el padre. Porque mire, seamos sinceros. El hombre es más duro de corazón. El hombre no anda tolerándole 100% el pecado a los hijos. Es raro el hombre que lo hace, que es más alcahuete con los hijos. Pero la mujer le gana más el sentimiento. Ay, ¿cómo voy a corregir a mi chiquito? Mire, yo lo tuve 9 meses en mi vientre. Y me duele que le pegue el papá porque es un salvaje. Pero mire, no es porque sea salvaje. Yo le digo, y no me cansaré de decirlo, gracias a que, mire, la generación pasada tuvimos vara de autoridad con nuestros padres, nosotros no estamos echados a perder completamente esa generación. Y estoy hablando casi, mire, los que estamos aquí, casi todos somos de la misma generación, excepto Ceci y Chuy. Y Joseana. Pero todos los demás, nuestros padres nos educaron correctamente. Y digo correctamente porque mire, donde nosotros hacíamos algo, cincho, chancla, dice la hermana manguera, a otros les daban cable, a otros con el fluete, a otros agarraban la vara y dale. Porque veían, hermano, el mal comportamiento, la mala actitud, la mala respuesta del hijo. Y hermano, se levantaba el padre y dale. A mí no me contestas así y tú haces lo que se te manda. Vivíamos, hermano, y muchos pueden decir, vivíamos con vara de hierro. Pero gracias a eso, nosotros fuimos la última generación recta. Hoy las nuevas generaciones están echadas a perder porque hacen lo que se les viene en gana. Porque perdieron la batalla los padres en la mente y les ganó más el sentimiento. Y echaron a perder a las nuevas generaciones. Y si es a las nuevas generaciones, ¿cómo están ahora? Por eso están los Terians. La siguiente generación está peor de la que nosotros dejamos. En algo que ha dañado la mente de los padres hoy en día es que los hijos, si es a la iglesia, no quieren venir. Y los papás aceptan. Pero si es a otro lado, sí se lo llevan. O sea, que pierden batallas sin darse cuenta y de ahí vienen los. Por eso, mire, hermano, los tunazos se dan precisamente primero en la mente y no en el sentimiento. Si tú sabes lo que le conviene a tu hijo, indúcelo por el buen camino. Pero si estás viendo que el hijo es berrinchudo, quiere hacer lo que él quiera, hermano, si tú lo dejas, no quiero pelear contigo, mejor me voy a la iglesia, y lo dejas en casa, te ganó la batalla en tu sentimiento, no en tu razonamiento. Por eso, hoy en día, mire, cuando pasa por ahí, montones de muchachitos dejan de ir a la escuela y se van a los parcos, se andan yendo de pinta, escondidas. ¿Por qué? Porque los padres no los tienen controlados. En mis épocas, una jovencita solamente salió embarazada cuando yo estaba en secundaria. Una joven. Y ahorita, ¿cuántas jovencitas en secundaria no salen embarazadas? Ya no digamos en bachillerato o prepa. Pero, ¿quién echa a perder los hijos? ¿Por qué? Porque no tienen autoridad. Perdieron la vara de autoridad en el hogar. La autoridad no se impone, se gana.
El respeto no se impone, también se gana. Por eso una de las cosas que usted ve, hermano, aquí en la iglesia, los niños vienen y son felices, y cuando llegan acá, hermano, los niños cómo nos quieren, nos aman, porque nosotros tratamos de darles amor, pero también les enseñamos respeto y obligaciones a los niños. Vienen los niños, ya sienten que el cielo se les va porque ya quieren llegar a... Y los papás ahí vienen a duras penas arrastrando la cobija, y los niños son los que los andan jalando para llegar temprano. Así es que mire lo que dice Proverbios: enseña al niño en el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Estés dentro de la iglesia. Esto es para la iglesia, pero también en el mundo les enseñan un mal camino, y muchas veces es difícil que se aparten de esos caminos. Empiezan en la casa, y lo primero que les enseñan los padres en la casa, que el papá es borracho, desobligado, mujeriego, vicioso, hermano, es abusador con la mamá. Y lo que ellos están observando, mire, los niños son esponjitas, todo lo absorben. Y cuando van creciendo dicen: ¿cómo me vas a venir a corregir a mí si tú me enseñaste a ser borracho? ¿Cómo me vas a venir a decir a mí que la marihuana no es buena cuando tú me enseñaste? Mira, te vi fumar y tú me enseñaste que eso no era malo. Entonces no puedes venir a decirle algo a tu hijo si tú no le has mostrado un buen camino, una buena educación, empezando en casa. Y después, ya sabe, pasas al colegio. En el colegio tú puedes darle una buena educación a tu hijo en casa. En el colegio te lo echan a perder, porque dilataste 5 años, hermano, induciendo al niño en un buen camino. Llegan a primero de primaria y la mala actitud de 2, 3 niños que empiezan ahí, te empiezan tus hijos a tener malas actitudes y malos comportamientos. Entonces, sí, ahora mire lo que dice enseñanza, porque me gusta mucho. Dice enseñanza, según esta palabra, dice que es de la raíz, dice es estrechar, inicio o disciplinar. Eso es lo que quiere decir enseñanza. Pero dice que también es adiestrando, dedicar, y dedicar es consagrar. Entrenar es discipular o instruir. Yo te pregunto, padre, ¿cuánto tiempo le dedicas a tus hijos a explicarles, enseñarles la palabra del Señor? Levanté la mano. Mire, dése cuenta, hermano, que si usted no lo está haciendo, no lo está instruyendo a su hijo, allá se lo van a instruir, pero se lo van a instruir en un camino incorrecto. ¿Será, hermanos, yo pregunto, será mucha la flojera, la pereza, la holgazanería, que no te puedes dedicarle a tu hijo media hora para hablarle la palabra? Sentarlo a que lea un capítulo de la Biblia juntos, todos en familia, pero todos se sientan en la mesa o en la sala, y todos con su celular o su tablet, y no hay conversación para nada. No pidas buenos resultados cuando tú no estás fundamentando a tus hijos en una buena educación bíblica. Perdón, si no te gusta, discúlpame, hermano, pero te tengo que decirte la verdad. Porque el día de mañana, hermano, nos vemos en la Biblia. Mire, ¿qué hizo la mamá de Samuel? Fue y lo entregó. Dijo, el Señor a mí, Ana, dijo, el Señor a mí me dio un regalo. Y yo le hice la promesa al Señor que se lo iba ¿a qué? A dedicar. O sea, se lo consagró al Señor. Y aunque tuvo un mal instructor que fue el sacerdote Elí, pero quien lo fue instruyendo y enseñando por ese buen camino fue él. A pesar de tener hijos malos, él lo enseñó. Y después dice que el Señor tenía una buena relación con el Señor. Pero vemos por otro lado, la mamá de Sansón. Él había sido también dedicado, porque dice, los va a librar de mano del enemigo.
y lo echaron a perder porque dejaron que Sansón hiciera lo que se le viniera en gana. Hacía esto, hacía lo otro, y los papás, mira hijo, así como le habla usted a sus hijos, mira hijo, no es correcto lo que haces. Vara le hizo falta al ingrato. Por eso es que salió como salió. Mi papá, miren, nos agarraba y nos daba unas buenas que, miren, hermano, ya nos preparamos, porque cada vez que hacíamos algo decíamos, uy, se nos va a hundir el barco. Porque llegaba mi papá y a todos, hermano, del más grande al más chico, a todos nos agarraba parejo. Y fue bueno, sí, y bendigo la mano de mi padre, porque si no, mire, saber cómo hubiéramos estado. Entonces seguimos. Usted quiere ver hijos buenos, usted quiere que sus hijos lo honren, instrúyalos en el buen camino, para que se cumpla lo que dice acá en uno de los 10 mandamientos, Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Ya le está hablando a una persona con entendimiento. Honra a tu padre y a tu madre. Nosotros queremos que nuestros niños vengan y, ay, que nos honren. ¿Y por qué le exiges a un niño chiquito? ¿Y por qué un grande no sabe honrar al padre? En la escuela te enseñan, ay, sí, ya viene el día de la madre. Y hermano, le hacen festejos, bailables y de todo a la mamá. Pero eso no es honra, ¿no? Eso es parte de un festejo de honra que lo hace el mundo, pero en realidad basado en la Biblia. Mire cómo está el mundo. Quieren de Dios, pero no quieren que Dios los gobierne a ellos, pero sí participan de la honra a la madre. Y sí, pero ahora, ¿cuál es la verdadera función de esta palabra que dice honrar? Salir de casa casados. Mire, un joven o una señorita, salir, como dijo mi esposa, honrar al padre y madre, salir de casa pedidos en matrimonio. Amén. Eso es honrar. Otra, obedecer. Si usted no tiene hijos obedientes, no lo están honrando. Y si no lo honran a usted, menos van a honrar a Dios. Otra, cuidar, amar, respetar. Ahorita le voy a enseñar un texto, hermano, más adelantito. Lo que le pasaba a los hijos que no estaban bien. Mire, ¿qué hacía el niño Samuel? Y mire lo que dice servir. En el diccionario quiere decir, la palabra servir es atender como servicio. Es servir o adoración. Entonces, yo les he dicho, ¿qué es un servidor? Un adorador. O sea que, hermano, nosotros tenemos que servir. Usted está sirviendo, usted se convierte en un adorador según la palabra que dice aquí. Figurativamente, contribuir o administrar. Criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir o sirviente. Eso es un servidor. Usted, ¿a qué edad has enseñado? Mira, a mí me gustan los niños pequeños, por eso les digo, hermanos, pónganme los niños a abrir servicio los domingos aquí, porque los niños son de más limpio corazón que nosotros los adultos. Y por eso, mire, cuando pasó Axel la primera vez, yo me quedé con la boca abierta, asombrado de cómo habló mi niño. Y yo lo quiero porque, mire, nos llegó así, una cosita chiquitita, que no hablaba, pero llegaba acá a la iglesia y mire, feliz, nos veía y nos abrazaba y todo, y todavía ni siquiera sabía hablar bien el niño. Pero aquí lo hemos visto cómo empezó a hablar, y ahora que abre un servicio, hermano, mire, le da el texto bíblico y le da a veces hasta la explicación del texto bíblico, porque le exhorta que usted haga lo mismo. Y él solito agarra la bandera y se pone ahí. Ya no digamos victoria. Mire, sus hijos son bendición aquí en la casa del Señor, porque cuando vienen y abren servicio, están sirviendo. Usted lo está convirtiendo en un verdadero adorador del Señor. Gloria a Dios. Ahora, mire. Sí, yo de verdad, mire,
Los sábados no es por otra cosa, pero como dice mi esposa, mire, los sábados se vienen 2 horas, mis niñas, aquí está, para aprenderse nuevas danzas. ¿Y eso quién les paga a ellas? Y mire, yo las traigo cortitas. Levántese, ve, haga esto, haga lo otro, y aquí, allá. Porque mire, si yo soy estricto en esto, porque si algo a mí me ha gustado es que la danza, hermano, no es dedicada para entretenerlo a usted, es para honrar a Dios. Entonces, si los niños sirven, cuanto más nosotros los viejos. Y digo viejos porque ya todos andamos canosos, excepto los 3 jovencitos que hay acá. Éxodo 21:15, mire. El que hiriera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. Miren lo que hacían en tiempos de Moisés, dictadas las órdenes. El hijo que hiriera al padre o a la madre, morirá. El que maldijera a su padre o a su madre, ciertamente morirá. ¿Qué tan estricto fue Dios con el pueblo de Israel? Y usted ni siquiera, hermano, ay, ya le dolió al pobre niño, ay, ya le quebró el brazo. No es capaz de llamarle la atención, pero acá dice, mire, cuando un hijo es contumaz, llaman a los ancianos y lo presentaban y dicen, mira, mi hijo hace esto, otro. Y los ancianos se juntaban, lo sacaban fuera del campamento y lo apedreaban. Ay, Señor, ¿por qué no vivimos todavía en esas épocas? Viera cómo se acabarían todas estas cosas. Ay, no, pero hoy vivimos en una mejor época, gloria a Dios. Porque aquí le sirve el que quiere servirle de corazón. Bien tremendo, mire. ¿Sabe qué? Se acabaría tanto charlatán que hay de profeta. El Señor a mí me dijo, si no se cumple lo que dice este varón, el tal debía morir. Mire, todos los que andan ahí luego dicen que son profetas, hermano, tuvieran verdaderamente temor de Dios y no anduvieran hablando por hablar. Es linda la palabra, gloria a Dios. Yo me gozo con la palabra. Y también tengo mis pies de barro, no me crea que no. Deuteronomio 22:20, mire, pero ya no le dije lo demás. Usted ha oído hijos que le levantan la voz a los padres. ¿Y usted por qué? Mi papá nos oía, hermano, ya nos tumbaba los dientes. Y se lo aplaudo a mi papá. Pero usted, mire, yo he escuchado hijos que a los papás, ¿y tú por qué no lo haces? Así le hablan a los hijos a los padres hoy en día. Hazlo tú. ¿Y yo por qué? Un simple mandado y no lo quieren hacer los niños. Y se le ponen al tú por el tú a los papás. ¿Cierto o no, papás? Sí. Ahora resulta que ninguno. Pero todo esto es gracias a que usted ha dejado que le ganen la batalla. Usted, no nadie más. Aquí no le culpen al pastor, no le culpen al abuelo, usted, porque el abuelo no tiene la autoridad, el que tiene la autoridad es el padre. Ahora mire, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, mire, este otro está bien tremendo. Entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera. Antes a una jovencita que no salía virgen, la apedreaban. Y hoy salen, ay, no le hablen mal a mi niña. Mire, está pasando un problema grande porque ya salió embarazada y ahora no sabe qué hacer. Ah, qué chulada, miren nomás. Ay, ya viene mi nieto. Ay, no, hombre. Hermano, ¿qué hacían? Esto es parte de la honra. Ay, de veras que por eso el mundo está torcido como está. Porque mire,
nosotros los cristianos permitimos y dejamos que esto suceda hasta dentro de las iglesias. Al hijo se le corrige, salió embarazada, te me sales de colegio y te me pones a trabajar. Te voy a ayudar al principio, pero vas a rentar tu casa, tu apartamento y se te acabaron tus privilegios. A ver cómo te las arreglas. ¿Sabe qué así nos dijo mi papá? El día que me dejes por ahí una muchacha embarazada, se te acabó todo. Te sales de colegio y te pones a trabajar. Nos hizo responsables de nuestras acciones. Nada de que te voy a mantener a la mujer y el nieto. No, para afuera. Hoy, ¿qué hacen los padres? Salió embarazada. Ay, pobrecita mi niña. Ay, tenemos que apoyarla. Porque ¿qué va a hacer la joven? Hasta el aire acondicionado se quita el abuelo porque ya van a ser el nieto. El problema está en la mente de la persona. ¿Cómo estamos accionando? Qué pedradota, ¿verdad? Cambiamos de tema. Cambiemos de tema, bueno. Pero mire, hermano, no se enoje conmigo. Peleese con Dios, pues, porque Dios es el que determinó las cosas. Él puso los textos bíblicos. No me crea a mí, agarre su Biblia, ábrala y lea lo que le estoy poniendo aquí, miren. Lea lo que dice. Ay, pobrecita mi niña, le hablas duro, le estás hiriendo sentimiento. Mira, muchacha, salió embarazada, lo siento mucho, pero a darle duro. Muchachito, fue irresponsable, se me va a trabajar porque yo aquí no lo voy a mantener. Ay, no, hay que ayudar a los jóvenes a que salgan adelante. Cuando mis padres o mis abuelos tomaron responsabilidad, se casaron, se fueron a vivir a un rinconcito, mire, hasta debajo del puente, pero se iban a vivir los papás y empezaban desde abajo hacia arriba. Hoy le facilitan todo y los vuelven holgazanes y perezosos. Mejor ya dejemos eso. Dejemos eso por la paz. Bueno, miren lo que dice el Salmo 119, el salmo más, el capítulo más pequeño de la Biblia. Salmo 119, 9, 10 y 11. Mire lo que dice. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Pero ¿cómo va a guardar la palabra si no lee la escritura? Ay, es que pura letra, la letra mata, pastor. No, momento. La letra en el mundo, porque la letra, que es la palabra de Dios, te edifica, te da vida. Mira, una vez les platiqué allá estando yo en Las Vegas, llegó un varón y estábamos, mire, y él no sabía que había un montón de cristianos sentados a la hora del almuerzo. Y llegó y le digo, y empezamos a hablar, yo empecé a hablar de Cristo, porque mire, cuando es un cristiano, ¿de qué hablamos? De Cristo, porque esa es nuestra fuente, nuestra vida. Y nos sentamos y yo empecé a hablar de Cristo y que leer la Biblia, qué bonito. Y me dice, no hombre, allá en mi pueblo yo conocí a una persona que se volvió loca porque empezó a leer la Biblia. Sí, no me digas, sí. Y viera, tuvieron que internar porque estaba loco, dijo el padrecito. El padrecito, ok. Mira, déjame decirte una cosa, mira. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos locos estamos aquí sentados? Y se quedó viendo, ¿a poco todos son cristianos? Sí, todos somos cristianos y no hay ningún loco, todos estamos más cuerdos que tú. Mire, callado se quedó este varón. Porque mire, nuestra vida, nuestra forma de vida todo es Cristo, todo es el evangelio, la palabra, las bendiciones, hablar de Dios, no tenemos fin. Pero esa es la vida del cristiano. Ahora, ¿cómo nosotros, mire, cómo el joven, usted ya está viejo, pero cómo un joven va a guardar la palabra de Dios? Usted ya no tiene que, hermano, que estar viendo como joven, usted ya, hermano, ya tiene que ser experto en la palabra. Bueno, los que están viejos en el evangelio estoy hablando, los jóvenes no. Y estoy hablando, por ejemplo, mire, aquí tenemos 2, 3 por ahí que ya son viejos en el evangelio. ¿Y qué es lo que tiene que enseñar un viejo en el evangelio?
O sea, ya no es de guardar. Y entonces, hermano, nosotros es practicar, porque ya guardaste, atesoraste, y entonces ahora tu forma de vida es practicar la palabra. Esto es para nosotros ya, hermano. Sigues leyendo la Biblia, sigues aprendiendo, pero sigues practicando. El joven empieza a guardar la palabra, empieza a atesorar, empieza a meditar y empieza a accionar paulatinamente conforme va adquiriendo conocimiento, sabiduría, el entendimiento, la revelación. Hermano, nosotros que ya estamos en Cristo, después de 3, 4, 5 años, hermano, usted ya tiene que estar activado en la palabra. Porque si no llega otro y le come el mandado. Porque su mente, su espíritu está raquítico. Usted, si no acciona en la palabra, usted es del montón. Por eso dice, mire, la palabra es bien específica. Porque dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué va a escoger dentro de los muchos llamados, va a escoger un poco? Porque son lo mejor de lo mejor. Escoge el Señor. Puede haber 100 iglesias aquí, 500 iglesias, no importa. Pero de cada iglesia va a sacar un pequeño remanente. Y yo espero que en el nombre de Jesús usted sea uno de estos llamados escogidos. Que no sea del montón, hermano, donde quiera hay. Pero, hermano, que usted sea de un remanente escogido del Señor, son completamente diferentes. Porque usted, el Señor, lo quiere ver a una altura diferente en el espíritu. Que ya no viva actuando conforme a la carne, mas que se deje llevar conforme al espíritu. Señor, ¿cuál es tu voluntad el día de hoy? Hijo, vive la palabra. Eso es lo que todos los días el Señor quiere que nosotros hagamos. Vivir la palabra. ¿Dónde? Si no lees la Biblia, ¿qué vas a vivir? Aprende la palabra, actúa. Y cuando viene la palabra, estás actuando, estás pensando. Y a donde estás dirigiéndote, a donde vas, estás pensando, hablando con el Señor. Hermano, dices, Padre, ¿qué es el problema? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo diga? Mira, ayer me fue mal en el trabajo, pero hoy vengo, mire, con la mejor disposición, Señor. Bendice mi actitud, bendice mis pensamientos, porque ahora el enemigo ayer me ganó, pero hoy yo voy a vencer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si ayer una palabra me hizo perder la cordura, y dice que la palabra áspera hace encender el furor, pero la palabra blanda apacigua la ira. Y les hemos dicho muchas veces, hermano, cuando alguien te viene a insultar, te viene a agredir verbalmente, porque el hombre que sabe refrenar su lengua lo considera un hombre sabio y prudente. O sea, que una persona que le dicen, mira, eres tal por cual, usted calladito. Y les hemos dicho a muchos, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Cuando tú le dices que Dios te bendiga, hermano, aquellos más se encienden. Y tú bien tranquilo, que Dios te bendiga. Y te pueden tirar y te pueden dar 2, 3. Gracias, Señor, porque bendije a mi agresor y lo seguiré bendiciendo. ¿No perdiste la compostura? Esa es la actitud de un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. No como el mundo dice, el que calla otorga. No, eso es lo que piensa el mundo. Pero tú como hijo de Dios sabes que callando permites que Dios actúe. Entonces ya no son tus pensamientos, sino son los pensamientos de Dios. Y cuando los pensamientos de Dios se activan en ti, hermano, el enemigo queda avergonzado. Job 14:9, mire, dice, el olor del agua reverdecerá y como una planta joven echará renuevos. ¿Por qué nos habla de esta manera? Porque mire, cuando un cristiano es verdaderamente fundamentado en la palabra, podrá caer, pero después llega el momento en que el Señor lo vuelve a llamar otra vez a las filas. Y aunque por un tiempo estuvo en las drogas, caído, borracho, lo que haya sido en el mundo, vuelve nuevamente a los caminos del Señor, porque oyó la palabra es el agua, y vuelve nuevamente a reverdecer, vuelve otra vez, porque el Espíritu Santo vuelve en nosotros como la vara de Aarón, reverdeció.
el Espíritu Santo dentro de nosotros nos hace, hermano, otra vez de echar raíces, dar nuevamente cobertura, flor, y aún después vienen los frutos. Pero todo empieza a través de la palabra. Dice Salmo 37, 25, ya vamos a acabar. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Quién es el que ha visto? Uno que ha vivido dentro de la congregación y ha visto hermanos que han seguido la justicia y la verdad del Señor y nunca han sido desamparados. Cuando hemos pasado las peores luchas, el Señor suple todas nuestras necesidades. Hemos hablado y lo hemos dicho, y no me cansaré de decirlo. Cuando fue la época de la pandemia, hermano, mire, vivimos en la casa pastoral, llegaban a comer los hermanos. ¿Y de quién está de esa época aquí con nosotros? Ninguno. No, todavía Coquito no estaba. No, todavía no está ninguno. Ah, sí, nos conocía la hermana Palmira, pero no llegaba Coquito allá a la casa. ¿O sí llegaba? Ah. Pero mire, ahí se juntaban en la casa, hermano, y ninguno de los que estábamos en ese momento en la congregación pasó necesidad. Ninguno tuvo hambre, porque todos llegaban, comían en la casa con nosotros los pastores, y Dios suplía todas nuestras necesidades. Hasta para la renta de la iglesia, venía la época del calor, hasta para la renta de la casa, para el aire acondicionado, para todos había abundancia de comida. Y comíamos hasta, mire, hasta antojitos, porque decíamos, ¿qué vamos a comer hoy? Pues hacemos, mire, unos camaroncitos, y todos llegamos hasta comer camarones, hermano, abundaba. Y hoy que, hermano, estamos más solventes, ni camarones comemos. Pero esto es lo bonito, hermano, que vemos la gloria de Dios reflejada en nuestra vida. Por eso, mire, aunque tú no tengas muchas veces trabajo, no porque seas holgazán, sino porque, mire, te han cerrado las puertas, pero dices, yo confío en Dios y yo sé que mi Salvador vive y no me va a dejar desamparado. Cuando menos te lo esperas, tocan a tu puerta. No necesitas llegar a pedir a un hombre, sino pedirle a Dios, y Dios viene y te entrega a través de un hermano, te lleva alimento a tu casa. Mi pastor una ocasión estaba contando que él no tenía dinero, y le dijo, la esposa de mi pastor le dijo, mira, yo no sé qué vas a hacer mañana, pero yo no tengo nada que cocinar. Ve, ponte a orar, ponte a pedirle a Dios, porque mira, no hay nada que comer. Y mi pastor afligido llegó y dijo, Señor, yo te creo y tú me has dado palabra. Y yo confío en ti, Señor, no tengo que darle a mis hijos mañana. Todavía no había sido nombrado pastor, pero yo te creo, Señor, que tú vas a suplir nuestras necesidades. Y al día siguiente llega un hermano y le tocó la puerta. Mira, no pude venir anoche, pero mira, el Señor me puso algo en mi corazón y me dijo que te trajera yo esto. Mire, despensa de alimentos. Y le dijo, ya ves que mi Dios sí contesta las oraciones. Yo no veo justo desamparado. Mire, por eso el pueblo de Israel es tan bendecido. Porque si alguien escudriña la palabra, son los judíos. No los judaizantes, no, esos son otros. Esos son mamarrachos. Los judíos verdaderos. Usted no va a conocer un judío pobre. Todos, mire, los que yo conocí en Estados Unidos, todos tenían un restaurancito, un car wash, una lavandería, pero todos tienen negocios. No hay uno solo que lo ve, deme para un plato de comida, para un pancito, para nada. Todos tienen abundancia, todos son ricos y todos son prósperos. Gracias a que ellos guardan la palabra, hermano, porque ellos sí guardan la palabra. Y nosotros los cristianos que tenemos una mayor gloria, no hemos sabido conservar la palabra. No la hemos sabido guardar. El tiempo llegó, ya el tiempo se acabó. Como decía Porky, lástima que terminó por hoy. Pero meditemos en la palabra, hermanos.
yo sí quiero invitarlos. El tiempo es corto y ya la venida del Señor, mire, está más cerca que nunca. Se están llevando, mire, aunque usted no mire noticias, yo ahorita he estado tranquilito en las noticias, pero mire, esos pactos que está haciendo un varón yerno de un hombre poderoso, está haciendo los pactos de paz a nivel mundial y le están llamando, hermano, el hombre del paz, y está haciendo tratados donde va a lograr la paz, no solamente Israel, sino con medio mundo. Está ya logrando la paz, aunque todavía no se hayan terminado los cañonazos, pero está logrando la paz poco a poquito. Y hermano, eso nos está advirtiendo que el Señor viene pronto. Así es que ponte de pie, hermano, por un momento, y acuérdate que el Señor primero no tarda en su venida, y las promesas de Dios aún están vigentes. Sigamos ganando batallas, hermano. No nos dejemos envolver por lo que hablan el medio ambiente, por lo que oyes. No, tú déjate guiar por lo que primeramente te dice el Señor, a través de la palabra, a través de la oración y a través de las enseñanzas. El Señor te va ministrando cada vez, y entonces tú vas a ir reaccionando y vas diciendo: Señor, tienes razón, y yo tengo que aprender a confiar cada día más en ti. Me despido de la transmisión. Que Dios los bendiga mucho. Saludos, tía Becky. Que Dios la bendiga mucho.